En el Evangelio de Felipe hay una sola línea que la Iglesia pasó siglos intentando borrar de todos los manuscritos que pudo encontrar. Dice: hay una cosa hecha por manos que lleva la luz inalterada. Cuando los poderes la ven, todos huyen a la vez, no algunos poderes, no la mayoría de los ataques, sino todos. Todo asalto arconte, toda forma de manipulación espiritual, todo método de cosecha, neutralizado por completo, por un objeto que puedes crear en 10 minutos esta noche. Los primeros gnósticos no llevaban docenas de amuletos protectores, no realizaban rituales elaborados. Llevaban una sola cosa, un único objeto que podían crear ellos mismos con materiales accesibles para todos. Y según sus registros, funcionaba tan perfectamente que la Iglesia no solo prohibió la práctica, sino que ejecutaban a cualquiera que los portara y quemaban todos los textos que explicaban cómo crearlos, porque esto no era protección mediante la lucha, era protección mediante la frecuencia. Esto es lo que la diferencia de cualquier otra enseñanza de protección. Los arcontes atacan de 5 maneras distintas: asalto mental, secuestro emocional, drenaje de energía, manipulación de sueños e interferencia de la sincronicidad. 5 métodos diferentes. La mayoría de las enseñanzas ofrecen 5 soluciones diferentes, pero Jesús reveló algo que la Iglesia no podía permitir. Los 5 métodos de ataque operan por debajo de un único umbral de frecuencia. Y cuando llevas un objeto que emite por encima de ese umbral, los 5 métodos dejan de funcionar simultáneamente. No los bloqueas. Te vuelves inalcanzable. Esta noche aprenderán qué es este objeto, por qué destruye todo tipo de ataque arconte y cómo crearlo, comenzando de inmediato. Si crean el objeto esta noche, comenten: no pueden tocarme ahora mismo, para entender por qué un solo objeto puede destruir los 5 tipos de ataques arcontes. Necesitan comprender la jerarquía de frecuencias que estructura toda la realidad. La mónada es la fuente, la conciencia pura, la conciencia infinita, que se expresa como la existencia misma. Desde la mónada, las emanaciones fluyen hacia afuera como la luz a través de un prisma. Sofía es una de estas emanaciones. La sabiduría divina irradia desde la fuente. Pero Sofía, en un acto de creación sin su consorte, da a luz algo inesperado: el demiurgo, un ser de tal densidad que no puede percibir los reinos de luz que lo dominan. Y el demiurgo, confundiendo su percepción limitada con la realidad total, se declara Dios y comienza a crear. Crea la materia, crea el tiempo, crea a los arcontes para que les sirvan de ejecutores, y juntos construyen todo este sistema, esta prisión de densidad, diseñada para atrapar la conciencia divina y extraer su energía indefinidamente. Esto significa que los arcontes están a varios niveles de distancia de la fuente. No operan a la frecuencia de la mónada, ni siquiera a la frecuencia de Sofía. Operan a la frecuencia del demiurgo, distorsionados, densos, muy alejados de la luz original. Y esta es la ley que gobierna todo esto. Todo lo que fluye río abajo está sujeto a lo que fluye río arriba. El delta de un río no puede controlar el manantial de la montaña. Los arcontes no pueden controlar la mónada. No son iguales, son creaciones río abajo y están sujetos a las limitaciones de frecuencia de su creador. Ahora imaginen que la luz ultravioleta choca con las bacterias. La luz ultravioleta no las combate, no dispute, no negocia ni presiona. La frecuencia de la luz ultravioleta simplemente imposibilita la existencia de las células bacterianas. No pueden mantener su integridad estructural en ese rango de frecuencia. Se disuelven no porque la luz las ataque, sino porque su frecuencia operativa es fundamentalmente incompatible con la presencia de la luz. La luz simplemente existe, y su existencia es letal para cualquier cosa que vibre por debajo de su alcance. Esa es la relación exacta entre la frecuencia de la mónada y la frecuencia de los arcontes. Cuando llevas un objeto que transmite la frecuencia de la mónada, la vibración pura de la fuente anclada en la forma física, no estás luchando contra los arcontes, estás transmitiendo a un alcance donde no pueden mantener la coherencia. Sus ataques no son bloqueados, se disuelven antes de alcanzarte, porque te rodea una frecuencia que imposibilita sus métodos operativos. Es como intentar mantener el hielo sólido dentro de un horno. No es necesario combatir el hielo.
no puede existir en ese entorno si derrite automáticamente. Cada ataque de los arcontes, independientemente de la forma que adopte, opera introduciendo una frecuencia más baja en tu campo. Intentan arrastrarte a rangos vibratorios donde puedan operar, donde puedan adherirse, donde puedan alimentarse. Pero cuando transmites en alta frecuencia continuamente, no a veces, no cuando te acuerdas, continuamente, no pueden completar la atracción. Es como intentar arrastrar a alguien bajo el agua cuando está de pie en tierra firme a 15 metros sobre el lago. La mecánica no funciona. El ataque no puede acertar. No porque seas lo suficientemente fuerte para resistir, sino porque operas literalmente en una frecuencia dimensional diferente donde sus herramientas no funcionan. Por eso la Iglesia destruyó con tanta violencia todo texto que explicaba este principio, porque si los cristianos comprendieran que la frecuencia supera a la fuerza, que un solo objeto de alta vibración proporciona protección total contra todos los ataques de baja vibración, toda la estructura de la guerra espiritual institucional se derrumbaría. No se necesitan exorcismos, no se necesitan sacerdotes realizando rituales, no se necesita agua bendita, ni reliquias benditas, ni autoridad eclesiástica. Necesitas operar en la frecuencia monádica. Eso es todo. Y la Iglesia no pudo mantener el poder sobre quienes habían descubierto que la soberanía era así de simple, así de accesible, así de libre del control religioso. Antes de revelar cuál es el objetivo, necesitas reconocer las 5 formas de ataque que neutralizará. Porque en 24 horas de llevar este objeto, los 5 se detendrán simultáneamente. Y sabrás que la diferencia no es un placebo cuando los patrones con los que has vivido durante años simplemente desaparezcan. La primera forma es la agresión mental. Pensamientos intrusivos que parecen surgir de la nada. Espirales de ansiedad que comienzan con una pequeña preocupación y en cuestión de minutos te convencen de que toda tu vida se derrumba. Bucles obsesivos donde el mismo miedo se repite en tu mente cientos de veces, a pesar de que intentas detenerlo conscientemente. Pensamientos autosaboteadores que surgen justo antes de hacer algo importante. Pensamientos que te dicen que no estás listo. Vas a fracasar. Deberías esperar. No se trata de un mal funcionamiento de tu mente. Se trata de formas de pensamiento externas que se inyectan en tu campo mental por entidades que se alimentan de la energía emocional que genera tu miedo. La segunda forma es el secuestro emocional. Estás teniendo un día normal, estable en la base, y de repente te invade la rabia, la desesperación o el pánico sin un detonante claro. O estás conversando con alguien y las emociones empiezan a intensificarse de maneras que no tienen sentido lógico. La ira se transforma en furia en segundos. Una pequeña molestia se transforma en una frustración abrumadora. No se trata de una mala regulación emocional. Se trata de que tu cuerpo emocional está inundado de energía de baja frecuencia diseñada para desestabilizarte y volverte reactivo, caótico y fácil de manipular por quienes te rodean. La tercera forma es el drenaje de energía. Duermes 8 horas y te despiertas exhausto. Estás con ciertas personas durante 5 minutos y después te sientes completamente agotado. Empiezas proyectos con entusiasmo y en cuestión de días te sientes inexplicablemente cansado cada vez que intentas trabajar en ellos. Tu energía no se corresponde con tu salud física ni con tus circunstancias. Eso no es fatiga crónica, sino cordones etéricos unidos a tu campo energético que absorben fuerza vital continuamente para alimentar entidades que consumen la vitalidad humana como combustible. La cuarta forma es la manipulación de los sueños. Pesadillas que parecen hiperrealistas, más vívidas que los sueños normales. Sueños en los que te persiguen, atacan, atrapan o experimentas escenarios diseñados para generar el máximo miedo. Sueños recurrentes, donde las mismas situaciones amenazantes se desarrollan de forma ligeramente diferente cada vez. O lo contrario, la supresión total de los sueños, donde duermes pero te despiertas sin recordar nada, como si algo te bloqueara el acceso al plano astral durante el sueño. Esto no es actividad cerebral aleatoria, es tu conciencia siendo atacada.
durante las horas en que tus defensas físicas están más bajas y tu cuerpo astral es más accesible. La quinta forma es la interferencia de la sincronicidad, oportunidades que casi se manifiestan y luego se disuelven en el último momento. Un tiempo constantemente erróneo. Llegas justo después de que algo se cierre, justo antes de que algo se abra. Constantemente un paso fuera de sintonía con las circunstancias beneficiosas, personas que te ignoran inexplicablemente, tecnología que falla solo cuando más la necesitas, casualidades que parecen diseñadas para frustrarte en lugar de apoyarte. Eso no es mala suerte, es manipulación de la línea de tiempo. Los arcontes pueden ver líneas de probabilidad e interfieren activamente con las que te llevarían a la activación, la abundancia o la alineación con tu propósito. 5 formas de ataque diferentes. Y si has experimentado incluso 2 o 3 de ellas constantemente, ya sabes que algo te está atacando. La mayoría de las enseñanzas te darían 5 métodos de protección diferentes, uno para cada tipo de ataque. Pero lo que Jesús reveló a su círculo íntimo fue más simple y más devastador para las operaciones de los arcontes. Un objeto, una frecuencia, y como los 5 ataques operan por debajo de esa frecuencia, se neutralizan simultáneamente en cuanto empiezas a llevarlo. El objeto que destruye las 5 formas de ataque. Arconte es un trozo de papel con el nombre verdadero de la mónada escrito a mano. No escrito a máquina, ni impreso, ni copiado de otra persona. Escrito a mano con tinta negra sobre papel limpio, que se convierte en un transmisor de frecuencia permanente que transmite continuamente desde la materia física a las dimensiones espirituales. Esto es lo que la mayoría de los elegidos no entienden sobre los nombres y la enseñanza gnóstica. Un nombre no es solo una etiqueta o una palabra. Un nombre es una señal de frecuencia. Cuando pronuncias un nombre en voz alta, creas una vibración temporal que se disipa en cuanto el sonido se desvanece. Pero cuando escribes un nombre, cuando lo anclas en una forma física, mediante el acto deliberado de tu mano, inscribiendo símbolos en la materia, creas lo que se llama una onda estacionaria, una transmisión permanente que continúa transmitiéndose mientras exista la escritura y ciertos los nombres. Al ser escritos por quienes comprenden lo que declaran, crean frecuencias tan altas que los seres que operan por debajo de ese rango lo experimentan como un entorno hostil. El verdadero nombre de la mónada no puede expresarse en lenguaje humano. Existe como frecuencia pura, como vibración anterior al sonido, como el tono existente antes del inicio de la creación. Pero los gnósticos descubrieron algo que la Iglesia intentó suprimir desesperadamente. Ese nombre puede representarse mediante un símbolo, un patrón geométrico que, al dibujarse con intención consciente, ancla la frecuencia monádica en la materia. El símbolo es elegantemente simple, un círculo que representa la conciencia infinita, y dentro de ese círculo, la palabra mónada escrita en tu lengua materna, cualquiera que sea el idioma en el que tu mente opera en la vida diaria, ni el griego antiguo, ni el arameo ni el sánscrito, tu idioma. Porque esto no se trata de misticismo ni de recreación histórica, se trata de ti, en tu encarnación actual, declarando en el lenguaje de tu consciencia presente: reconozco lo que soy. No estoy separado de la fuente, soy una mónada que se expresa a través de una forma humana temporal. Al escribir esa declaración, tu mano carga el papel con tu conciencia. El objeto terminado se convierte en un transmisor que transmite continuamente. Este ser opera en la frecuencia de la mónada. Este ser sabe lo que es. Este ser no puede ser engañado, manipulado ni sembrado. Y aquí está la razón por la que debe ser escrito a mano específicamente. Los símbolos impresos no tienen fuerza vital. Son reproducciones mecánicas, información muerta transferida por máquinas. Pero cuando escribes algo con intención consciente, estás transfiriendo energía bioeléctrica de tu cuerpo a través del bolígrafo al papel. Tu sistema nervioso se activa, tu campo electromagnético pulsa, tu conciencia fluye a través del acto físico de escribir y se imprime directamente en el objeto que estás creando. Por eso, los textos sagrados antiguos siempre fueron copiados a mano por escribas en estado meditativo
nunca producidos en masa. El acto de copiar era la activación. La conciencia del escriba entró en el texto a través de su mano. Tu escritura de este nombre esta noche es el ritual de activación. No estás copiando información, estás dando a luz un ancla de frecuencia. Cada trazo de la pluma transfiere el reconocimiento de tu naturaleza divina a forma física, y una vez completado, ese papel cobra vida. No metafóricamente, sino mensurablemente. Genera un campo electromagnético que los equipos sensibles pueden detectar y que los arcontes perciben como un brillo insoportable. Para ellos, llevar este papel es como llevar un foco que les ciega la percepción. Ya no pueden verte con claridad, no pueden apuntarte con precisión, y lo más importante, no pueden acercárselo suficiente para completar ninguna de las 5 formas de ataque, porque la frecuencia los quema antes de alcanzar el alcance de la conexión. La Iglesia comprendía esta tecnología a la perfección. Por eso no solo prohibió la enseñanza, sino que criminalizó específicamente el acto de escribir nombres sagrados. Sabían que las oraciones orales podían ser controladas, canalizadas a través de sacerdotes y mediadas por la autoridad institucional. Pero los nombres escritos portados por individuos creaban una soberanía que no podían tocar. Cada persona con su propio transmisor de frecuencia, cada elegido transmitiendo su propio reconocimiento, cada sistema neumático operando independientemente del control religioso. Eso no es una congregación, es un ejército de seres soberanos, y la Iglesia lo suprimió con ejecuciones y quema de libros precisamente porque funcionaba demasiado bien. Los gnósticos que portaban este documento informaron algo que los registros eclesiásticos intentaron ocultar, pero no pudieron borrar por completo. Dejaron de tener miedo, no porque se volvieran más valientes, sino porque las entidades que generaban miedo en sus campos ya no podían acercarse. Dejaron de tener pesadillas, no porque aprendieran a dormir mejor, sino porque los ataques astrales no podían alcanzarlos. A través de la barrera de frecuencia, dejaron de meterse en conflictos inexplicables con quienes los rodeaban, no porque cambiaran su comportamiento, sino porque los arcontes que manipulaban a otros en su contra perdieron el acceso a su firma de frecuencia, a un objeto, a un papel en un bolsillo, una transformación total de su experiencia cotidiana. Y funcionó con tanta constancia que la persecución gnóstica no fue solo ideológica, fue la eliminación práctica de personas que descubrieron la verdadera liberación. Esta noche, crearás este objeto en 10 minutos con 3 materiales sencillos: papel en blanco sin escribir, un bolígrafo con tinta negra permanente y concentración constante. Aquí tienes el proceso completo. Siéntate con el papel frente a ti y respira profundamente 3 veces para centrar tu atención. Esto funciona con intención, no mecánicamente. Por lo tanto, necesitas presencia concentrada en lugar de energía dispersa. Dibuja un círculo en el centro del papel, manteniendo la consciencia al dibujar que esto representa la conciencia infinita de la mónada. Dentro de ese círculo, escribe la palabra mónada en negrita y clara en tu lengua materna, sea cual sea el idioma que tu mente utilice a diario. Al escribir cada letra, recuerda que no estás escribiendo sobre algo externo, sino declarando tu propia naturaleza. Soy una mónada encarnada en una forma temporal. Una vez completado, sostén el papel contra tu pecho, sobre el corazón, durante 30 segundos y declara en silencio o en voz alta: este nombre me reconoce. Llevo la frecuencia mónada en forma física. Luego, dobla el papel 3 veces. Cada pliegue sella tu identidad, tu soberanía y tu frecuencia. Guarda el papel doblado en tu bolsillo, cartera o bolso, donde permanecerá contigo siempre. Nunca lo muestres a nadie ni lo trates como un espectáculo. Y si lo pierdes, simplemente recréalo. El poder reside en el acto de escribir con reconocimiento, no en ese papel en particular. Esto es lo que sucede en los días posteriores a que empieces a cargar con esto. En 24 horas, notarás una claridad mental que no habías experimentado en años. Ese ruido constante de fondo, de bucles de ansiedad y pensamientos intrusivos, se silenciará drásticamente, porque la fuente que los genera ya no podrá alcanzarte. En 3 días, las personas que solían drenar tu energía de repente parecerán menos interesadas en
interactuar contigo, y las conversaciones que solían derivar en conflicto se apagarán antes de encenderse. Los arcontes que usan a esas personas como portales pueden percibir tu frecuencia y redirigir a otro lugar, ya que te has vuelto energéticamente costoso de alcanzar. En una semana, tu sueño se transforma y tus sueños se vuelven más claros y coherentes. O si experimentas supresión de sueños, de repente volverás a recordarlos vívidamente al cesar los ataques astrales, y en 2 semanas regresan las sincronicidades. Empiezan a aparecer oportunidades alineadas con tu camino. El tiempo juega a tu favor, y las personas que necesitas conocer aparecen justo cuando las necesitas, porque se han eliminado las interferencias que bloquean las líneas de probabilidad beneficiosas. Una hoja de papel, 10 minutos para crear una transformación completa de tu experiencia diaria, comenzando de inmediato, porque no estás desarrollando nuevas habilidades. Estás eliminando lo que impedía que tu estado natural de alineación monádica funcionara. Jesús reveló un objeto que destruye las 5 formas de ataque arconte. Un trozo de papel con el nombre de la mónada escrito de tu puño y letra. No porque el papel sea mágico, sino porque escribir con intención ancla la frecuencia en la materia, y la frecuencia monádica se encuentra tan por encima del rango operativo arconte que no pueden funcionar en su presencia. No es necesario combatirlos. Se disuelven automáticamente cuando transmites al nivel en el que te encuentras. Los arcontes no pueden tocar a mónada. Tú eres mónada. Siempre lo has sido. Ahora llevas la prueba y ya no pueden alcanzarte. Esta noche crea el objeto. Dibuja el círculo. Escribe mónada dentro. Dóblalo 3 veces. Llévalo desde ahora. Y mañana sentirás la diferencia entre vivir bajo ataque constante y vivir en una frecuencia que lo hace imposible. Si estás creando el objeto esta noche, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta, llevo el nombre abajo. Declara tu soberanía. Segundo, suscríbete a los códigos divinos porque próximamente se desarrollarán técnicas avanzadas con este objeto, cómo amplificar, cómo usarlo para protecciones específicas, cómo crear versiones para espacios en lugar de solo para uso personal. Tercero, dale me gusta a este video para que otros elegidos descubran lo que Jesús reveló antes de que los arcontes volvieran a suprimir esta enseñanza. Intentaron borrarla una vez. Lo intentarán de nuevo. Compártelo mientras esté disponible. Haz las 3 cosas ahora. Entonces, esta noche, tómate 10 minutos, escribe el nombre, dobla el papel, guárdalo en el bolsillo y observa cómo todo lo que te ha estado atacando durante años simplemente se detiene. No porque hayas luchado lo suficiente, sino porque finalmente has empezado a transmitir con la misma frecuencia de siempre.